En la columna habitual de Carta Abierta hoy nos visita Carlos Almenara, que está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rodrigo. Bienvenido. Buen día, Julio. Buen día. Un gusto estar acá con ustedes. No, la idea de comentar brevemente dos temas. Un tema simplemente a modo de noticia y el segundo una invitación a la reflexión de un hecho que me pareció curioso, interesante para compartirlo con ustedes. El primer tema, comentar, no sé si lo han tratado, que se realizaron elecciones en la Federación Universitaria de Cuyo. La Federación Universitaria de Cuyo es la entidad gremial que agrupa a los estudiantes universitarios de Mendoza, reúne a estudiantes de la Universidad de Cuyo y de la Tecnológica. Y ganaron agrupaciones kirchneristas. Me parece un frente de agrupaciones kirchneristas. Me parece que es interesante comentarlo porque, es un dato político que tiene su relevancia y, bueno, en el ámbito, la militancia estudiantil tradicionalmente ha tenido una importancia social relevante y tiene su incidencia en la construcción colectiva, además de tener su especificidad, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de comentar ese dato, de traerlo a colación, quería comentar lo siguiente. Ustedes conocen el canal Telesur, ¿verdad? Uh-huh. El canal Telesur es un canal, una señal muy importante en toda América Latina. Tiene un comercial donde promociona a esa misma señal que la verdad que me impactó mucho. Muy interesante. El comercial muestra tres hechos de la historia reciente latinoamericana sumamente impactantes. El caso de la destitución en Honduras a Manuel Zelaya. Ustedes recuerdan ese caso, ¿cómo fue? Lo sacaron de madrugada en calzoncillos, lo secuestraron, y así lo sacaron de la presidencia de Honduras. En lo que se manifestó como el nuevo tipo de golpe blando, golpe institucional. ¿Por qué? Porque fue un complot, los modos lo muestran claramente, que tuvo apoyo de parte del Congreso hondureño. Muestran también, ¿qué muestra de Honduras? Muestra qué decía la CNN, Uh-huh. qué decía la prensa oficial, qué decían todos los medios y qué dijo Telesur. Bueno, qué decían todos los medios y que eso era un caso normal, que Zelaya se estaba escondiendo, que no sabían dónde estaba Zelaya. ¿Qué dijo Telesur? Lo están sacando en calzoncillo secuestrado. Tuvo un rol muy importante Telesur en la cobertura de ese golpe de Estado. El intento de golpe de Estado a Chávez. ¿Qué decían todos los medios? Que Chávez estaba escondido, que no quería ser más presidente. Bueno, ¿qué se demostró? ¿Qué pudo aparecer? Yo no sé si existía constituido Telesur, pero bueno, los embriones de ese canal que mostraron que no, que era efectivamente un intento de golpe de Estado. Muestran el caso de Correa en Ecuador, el intento de golpe de Estado con complicidad en ese caso de la policía, y cómo toda la prensa concentrada decía barbaridades, tales como el presidente mandó a atacar un hospital. Uh-huh. ¿Y cuál era la realidad? Que había un sector de la fuerza de seguridad que era leal al presidente, que estaban tratando de rescatarlo de un secuestro. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo cierra Telesur el comercial? Dice, ¿dónde lo hubieras visto si no en Telesur? Sí. A mí me parece que es muy interesante traer a colación ese comercial. ¿Qué otro te lo hubiera contado? ¿Qué otro te lo hubiera contado? Primero, para poner en valor a Telesur. Segundo, para decir que hay una verdad. Que hay una verdad, digamos, que no es materia opinable, relativizable el hecho de subalternizar en ningún sentido, ni político ni ético, estas intentonas de
realizar golpes de mano, este tipo de golpes blandos en América Latina. Tercero, que es muy importante tener por lo menos la voz de Telesur, o por lo menos voces que den cuenta de estas miradas ancladas con las aspiraciones populares y también ancladas con la verdad. Porque lo que todo esto muestra, la verdad que a mí me resultó muy impactante ver ese comercial. Lo que todo esto muestra es que es posible un complot de toda la comunicación concentrada para ocultar y para manipular una realidad. Lo cual, bueno, nos trae de nuevo a la reflexión sobre la Argentina, ¿no? Entonces yo pensaba lo siguiente: podríamos llamar a la audiencia a hacer una trivia, ¿no? Supongamos una situación hipotética. Es hipotética, no vayan a pensar que refiere a ningún caso real. Claro, sí. Pero supóngase que en Argentina hubiera una situación de un lockout patronal de los propietarios rurales, que un lockout que se extiende durante muchos meses. Supónganse que hay desabastecimiento, supónganse que hay cortes de ruta, supónganse que pasa todo eso en una acción que pretende cambiar las decisiones políticas de un gobierno y pretende también, ¿por qué no decirlo?, destituirlo, reemplazarlo. Supongan que hay un vicepresidente que vota en contra de su gobierno y que se presenta formando parte de ese complot. ¿Cómo lo presentaría la prensa oficial y los sectores, los medios oficiales, los medios concentrados de la Argentina? ¿Cómo presentarían a esa situación? 3 opciones para que la audiencia decida. Lo presentarían como un complot, llamarían al pueblo a defender la democracia, o presentarían al vicepresidente traidor a su gobierno como un campeón de la pacificación nacional. ¿Cómo presentaría la prensa hegemónica una situación como esa en la Argentina? Ya 3. Me parece que es interesante pensar. La opción 3 me parece que era más votada. Me parece que es interesante pensar, es la necesidad de tener anclajes que cuestionen el poder de la comunicación mediática concentrada. Discutir la comunicación mediática concentrada es un gran problema para la Argentina y es un gran problema para el mundo. La posibilidad de la democracia se discute en esos debates. En ese ámbito. Y es preocupante porque no defienden la libertad de expresión, el derecho del ciudadano a estar informado, defienden sus intereses y todo lo que vaya en contra de sus intereses va a ser subordinado a sus intereses, a su propia, para el entendimiento de ellos, existencia. Si eso implica tener que publicar o hostigar a algún dirigente político, gremial, censurarlo, darle aire a sus opositores, en defensa, lo van a hacer. Está en su naturaleza, es como el escorpión, digamos, ¿no? Bueno, ejemplos hay a rolete. Hace poquito leíamos algo que ha ocurrido en el Diario 1 con declaraciones del presidente del multimedio en una asamblea con trabajadores de prensa que le presentaron una nota cansado de las operaciones políticas, y la actitud de él fue ir con sus guardaespaldas y prender las cámaras de Canal 7 para filmar la reunión y preguntándole a uno a uno: vos por qué firmaste esta nota, y al que no le guste que pase a buscar el cheque. Ese señor, según ha publicado en la página Explícito Online, se llama Daniel Vila, que es el propietario del Grupo 1 Vila Manzano, o uno de los dos, porque el otro prácticamente no tiene imagen pública conocida. Bueno, eso es lo que hacen. En este caso, vos mencionabas recién lo que ocurrió en el 2008 con el Grupo Clarín. Pero ese es el problema para la democracia con estos grupos concentrados de la comunicación, porque van a supeditar cualquier defensa de las instituciones, de la democracia, a sus intereses. Entonces, la democracia va a estar agredida si son agredidos sus intereses. Si sus intereses no son agredidos, bueno, la democracia es una buena democracia, hay república, funcionan las instituciones. Y eso es perverso. La democracia no puede quedar prisionera de la voluntad de los jefes de estos grupos mediáticos. La democracia tiene que avanzar, debe avanzar a pesar de ellos. Ahora, quiero decir lo siguiente: el pluralismo está en riesgo básicamente porque precisamente no hay pluralismo
¿Y por qué no hay pluralismo? No hay pluralismo porque los dueños de la comunicación son unos pocos, por eso no hay pluralismo. Y quiero decir lo siguiente respecto de lo que vos decís. Aparecen periodistas de alta visibilidad generando operaciones destinadas a decir, bueno, hay agresiones a la prensa, no se puede opinar tranquilo. No, claro, no se puede opinar tranquilo hace mucho tiempo porque ustedes son los dueños de los medios. Porque ustedes ponen la caripela todos los días, es que hay muchos que no podemos ponerla. ¿Entendemos? No hay igualdad y paridad en los discursos. Por eso arranqué por el caso de Telesur. No, ellos nunca reclamarían la existencia de Telesur. Ellos no pasan Telesur, no lo suben a su grilla de canales, no les interesa la verdad, no les interesa más que construir, como vos decías, sus intereses y su tipo de comunicación. No les interesa la libertad de expresión, no les interesa el público. Bueno, la ley de medios va con una perspectiva distinta a eso, pero no alcanza con la ley de medios. Hace falta que la civilidad, la población defienda estas voces alternativas. Una voz potente como la de Telesur, pero que no es fácil construirla. Cada oyente tiene que tomar un compromiso con la comunicación social para construir ese nuevo relato que no permita que los dueños de los medios manipulen por ocultamiento o por falsedad la realidad real y la realidad de nuestros sueños tampoco. El problema es que son grandes corporaciones que no tienen ya solo intereses en medios de comunicación, sino que al contrario, usan sus medios de comunicación para defender sus otros intereses que están en otros sectores de la economía, no solamente en la comunicación o en la generación de información. Por ejemplo, el Grupo Clarín, ya hemos visto hartas veces ese mapa mediático que lo ubica con empresas en distintos sectores. De los grupos locales, intereses en barrios privados, en la electricidad, en pozos petroleros, en fin, en una serie de sectores de la economía que su negocio dejó de ser solamente el, entre comillas, producir información, ¿sí? Entendiéndolo como un negocio, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces, claro, en eso pierde la verdad, pierde el ciudadano que necesita recibir información veraz para poder después tomar decisiones. Ese es el problema, que el ciudadano se informa y luego toma decisiones con esa información. ¿Qué decisiones toma? Vota, opina, se genera opinión pública, se le generan climas, se le generan un montón de situaciones que hemos visto y que veremos a lo largo del tiempo respecto de cuando se hacen estas operaciones de prensa de las que estamos tan acostumbrados, cuando se genera un clima por algo que no es verdad, pero no importa, se repite 1000 veces y termina siendo una verdad revelada. Ahora, yendo al caso figurado que planteó Carlos, que absolutamente se cumplió con todo rigor en 2008, yo creo que hay que llenar vacíos legales. En la Constitución dice que en caso de empate tiene que definir el vicepresidente y nada más. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución y nuestro sistema presidencialista se formó a imagen y semejanza del de Estados Unidos. En Estados Unidos jamás un vicepresidente desempató en contra del gobierno al que representaba, y en la Argentina tampoco. Entonces hay que enfatizar ese caso. Tiene que desempatar a favor del gobierno. Es decir, es una pequeñez lo que estoy diciendo, pero todos los vacíos hay que llenarlo. ¿Por qué? Porque son capaces de cualquier cosa con tal de voltear un gobierno como en el 2008. Es decir, se valieron de la traición de un vicepresidente que por primera y única vez había desempatado en contra del gobierno al que representaba. Es decir, están dispuestos a todo. Yo lo que veo es la cuestión, si se quiere, procedimental, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es posible que esa situación, que es un disvalor en toda la historia de la Argentina, en toda la historia del mundo, un disvalor, algo malo, un complot, no puede hacer eso? ¿Cómo puede presentarse como un campeón de la pacificación nacional al responsable de eso? Solamente Carlos, a partir de la concentración llegó mediática. A tal punto que aquel ciudadano que se veía imposibilitado de acceder a bienes y servicios por
el bloqueo de aquellas patronales del campo y sus trabajadores que cortaban la ruta se ponían a favor de esas personas, en vez de decir, bueno, no, pará, acá me están perjudicando, no puedo comprar leche, no puedo comprar tal cosa, no puedo estar a favor del que está cortando para que mí, bueno, era tal la influencia de los medios de comunicación para esa opinión que llegaron a ponerse a favor de eso, o sea, bueno, a favor del que te está perjudicando. No sé si me dejas cerrar o no, sí, mencionar una frase de un viejo luchador de los derechos civiles y de la negritud norteamericano, Malcolm X. Decía Malcolm X: ten cuidado con los medios de comunicación porque pueden hacerte amar a tu opresor. Me parece que este es el caso, ¿no? Gracias, Carlos, muchas gracias por la visita. Carlos Almenara de